Hola a todos, vamos a empezar con el primer vídeo sobre el agua. Y el agua es uno de los ingredientes más importantes. El 95% de la cerveza es agua, pero curiosamente, cuando empezamos a hacer cerveza, es uno de los ingredientes al que menos atención solemos prestarle. Compramos maltas de calidad, lúpulos exóticos y caros, cepas de levadura exóticas, y no le prestamos atención al agua. Y la verdad es que un agua maltratada, un agua mediocre, nos puede derivar en una cerveza mediocre. Podemos tener los mejores ingredientes, pero si el agua no es la adecuada, vamos a tener una cerveza mediocre. Entonces, lo primero que tenemos que ver a la hora de elaborar es qué agua tenemos, cómo es nuestra agua, de dónde viene nuestra agua. Es un agua que viene de un manantial, de un acuífero que tengamos bajo, de un proveedor, la compramos embotellada, no tienen depósitos, es agua de red, es el agua del grifo de toda la vida. ¿Qué agua es la que tenemos? ¿De dónde viene el agua que tenemos? Entonces, si es agua de manantial, lo primero que tendremos que hacer antes de elaborar con ella es analizarla y conocerla. Puede que si tomamos el agua del manantial, pues tenga bacterias coliformes y no la podemos utilizar directamente. Sobre todo a nivel comercial, no vamos a poder utilizarla nunca, un agua de manantial, a no ser que primero la analicemos y veamos cómo es y después de ver cómo es, solicitemos una autorización para su uso. También, después de analizarla, vamos a tener que añadirle cloro. Siempre hay que desinfectar el agua y, aunque no tenga bacterias coliformes, los requisitos legales, en este caso de España, y estoy seguro que de la mayoría de países, o antes de utilizar comercialmente un agua, obligan a clorarla. Y luego, para elaborar cerveza, tenemos que quitarle ese cloro, pero es necesario que la cloremos para desinfectarla. Después, cuando ya sepamos que está bien, que es una buena agua y aprendamos a manejarla y a trabajar con ella, pues ya solicitamos una autorización para su uso en elaboración de cerveza. Luego, si tenemos agua de un proveedor, la compramos embotellada. Si hacemos cerveza en casa a nivel pequeño, pues la compramos en botellas de agua o garrafas. O si elaboramos a nivel industrial, como es el caso de algún antiguo alumno que elabora con una agua especial que le traen de un manantial, una fábrica de agua mineral, se la trae en depósito y elaboran con esa agua. En ese caso, la ventaja que tenemos es que conocemos su composición y que la composición no suele cambiar, porque todas las fábricas de agua tienen laboratorios o propios o externos donde cada lote de agua lo mandan para analizar. Entonces el agua que nos manden ya sabremos qué composición tiene, qué pH y cómo podemos trabajar con ella. Tampoco, aunque en teoría sí, pero tampoco hay que fiarse al 100%, porque al igual que, como veremos, el agua del red cambia, el agua de manantial también puede cambiar su composición según la época de lluvia. Lo que pasa es que el proveedor también tiene millones de etiquetas impresas y no va a cambiar la composición en cada etiqueta para nosotros, por lo que pone la misma composición en todas las etiquetas, aunque esto sea un poco ilegal, pero es algo que vamos a encontrarnos con frecuencia en las aguas minerales. Luego, si tenemos agua de red, pues tenemos un análisis de agua de red. Las empresas que suministran el agua pública, el agua de red, suelen publicar los análisis en su página web y pues podemos consultarlos y aprender de ellos. Podemos ver cómo es el agua. Normalmente lo publican cada mes, aunque ellos hagan controles diarios, suelen publicarlo mensual, bimensualmente. Y lo cierto es que el agua de red nos cambia con frecuencia, es cambiante, no es lo mismo el agua de red en verano que el agua de red en invierno. Según las lluvias que hayamos tenido, la composición del agua va a variar el pH. Luego también la cantidad de cloro que tenga. La cantidad de cloro que tenga, como veremos después, en función de si tiene mucho cloro, pues los filtros de carbón activo, que como veremos después, los vamos a tener que reemplazar con mayor frecuencia. Y luego, si tiene alguna peculiaridad, imaginaos que el agua de red es muy rica en hierro. El hierro es fatal para la elaboración de cerveza. Entonces, pues esa agua que tenemos, si tenemos que decidir la ubicación de la fábrica en función del agua que hay, sabemos que vamos a tener que instalar un sistema de osmosis, como veremos después,
para poder tratar esa agua y elaborar en condiciones. Y el hierro es un mineral en particular que es bastante perjudicial para la osmosis y se carga y satura los filtros con bastante frecuencia. Entonces, son muchas las consideraciones que tenemos que tener a la hora de ver nuestro análisis de red. También, aunque supiéramos la composición con exactitud, el agua de red puede que no venga solo de un punto de suministro, puede que venga de 2 o de 3 o de 4 y se mezclen indistintamente en función de la demanda y la necesidad. Entonces, cada día puede que tengamos una agua de red distinta, aunque el punto de suministro, la central de suministro sea la misma, pero esa agua puede venir de varios puntos distintos. ¿Y qué es el pH? El pH nos dice lo ácida o alcalina que es una sustancia. pH viene del latín pondus hydrogenium, peso del hidrógeno. Es la concentración de hidrógeno que tenemos en un líquido la que nos dice si es más ácido o más alcalino. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué pH tiene mi agua? Porque en función del pH que tenga mi agua actuaríamos de una forma u otra. Es alcalino, es ácido, exacto, tendremos que añadir un ácido o una base, hay que subir el pH, hay que bajarlo para poder adaptar el agua a las necesidades que tengamos en nuestra cerveza. Aquí abajo tenéis una tabla en la que podéis ver los pH de distintas sustancias. Desde pH inferior a 1, que sería el del ácido de batería, pH de 1, el ácido de nuestro estómago, el agua, que tiene un pH neutro, 7, cuando es un agua neutra, sin iones, tiene un pH de 7. Luego, pues el bicarbonato 9, el amoníaco 10, 11, depende del tipo que sea, la lejía 12, la sosa cáustica 14, iría de 0 a 14. Y veréis que muchas de estas cosas, como el bicarbonato o la sosa cáustica, las podemos añadir en algunos momentos para modificar el pH, al igual que los ácidos. ¿Cómo nos afecta el pH? Pues nos afecta a la hora de elaborar cerveza, en el modo en que determinadas reacciones químicas que se producen y que necesitamos para que se produzca la cerveza eficientemente y con calidad, pues deben pasar a un pH determinado. Y es por ello que debemos ajustar el rango de pH en la que sucedan esas reacciones. Y para ello pues tenemos medios, podemos añadir cosas alcalinas o cosas ácidas. Es necesario medir el pH, evidentemente. ¿Cómo se mide el pH? ¿Cómo podemos medir el pH de nuestra cerveza? Pues para ello tenemos dos métodos, uno algo más caro y uno más barato. El más económico serían las tiras de pH. Las tiras de pH son unos papeles que reaccionan al sumergirlas en un líquido y se vuelven de un color, que luego comparamos con una tabla que viene de referencia y nos dice más o menos el pH que tiene ese líquido. Estas que se ven aquí son de rango de 0 a 14, digamos de todo el rango de pH. Luego podéis encontrar también de rangos más específicos de pH, como a lo mejor pues de 5 a 6, que son los que nos interesan para la cerveza. Podríamos vender tiras de pH con el rango de pH de 5 a 6 para tener un rango de pH más exacto. Y luego, pues con un pHímetro. El pHímetro es un instrumento que una vez tenemos que calibrarlo en 2 o 3 puntos, depende. Depende de cada pHímetro, tienen algunos que vienen calibración en 2 puntos y calibración en 3 puntos. Esto es que tenemos 2 o 3 sustancias con un pH de referencia, normalmente 4, 7 y 9, y los sumergimos en estas sustancias calibrándolo como nos digan en las instrucciones. Primero en la solución que está a un pH de 4, después en la solución que está a un pH de 7 y después en la solución que está a un pH de 9. Así, cuando sumerjamos el pHímetro en el mosto de cerveza, en la cerveza o en nuestra agua, pues tendremos una lectura del pH que tenga ese líquido en ese momento. No todos los pHímetros tienen corrección automática de temperatura. Conviene comprar un pHímetro que tenga corrección automática de temperatura, porque así podremos, sin necesidad de enfriar la muestra, saber en el momento el pH que tiene la muestra. Ahí pues hay algunos que aguantan hasta 100 grados y pues son los ideales, porque los podemos usar en todas las fases de la producción de cerveza sin preocuparnos por enfriar la muestra y así tenemos pues mucho más tiempo. El tiempo que tardaríamos en enfriar la muestra nos lo ahorramos y si tenemos que reaccionar añadiendo un ácido o una base para jugar con el pH, pues lo podemos hacer. Luego pues es importante conocer el análisis del agua de red. Lo ideal es tenerlo diariamente, pero
porque no lo tenemos normalmente diariamente las empresas que gestionan el agua pública, o si es una empresa pública la que lo gestiona, aunque ellos sí que realicen esos análisis para el suministro diariamente, normalmente no los publican en su página web con esa frecuencia. Por eso, si conocéis a alguien que trabaja en ese tipo de empresas, ya sea pública o privada, y os puede suministrar diariamente el análisis del agua, pues sería una ventaja muy grande a la hora de elaborar cerveza con el agua de vuestra ciudad. Una de las cosas que necesitamos conocer de nuestro análisis es si el agua es dura o blanda. ¿Qué nos dice si un agua es dura o blanda? Pues nos lo dice la cantidad de carbonato de calcio y de carbonato de magnesio que tenga ese agua disuelta. Aquí veis en la parte de abajo una foto de un cabezal de ducha dividida en dos. Si tenéis el cabezal de ducha de vuestra casa como la parte izquierda, pues tenéis un agua dura. Si lo tenéis como el de la derecha, pues tenéis un agua blanda. Y esta prueba básica os sirve de guía para saber qué tipo de agua tenéis. Luego veis la tabla que hay justo arriba de mí. Tenéis el agua según la dureza se clasifica de muy blanda a muy dura. Y normalmente una unidad de dureza que se utiliza mucho es el grado francés. Aquí en vuestro análisis de agua pues tendréis que ver el grado francés que tiene, pues, aparte de miligramos por litro de carbonato de calcio y de carbonato de magnesio. Al lado veis el grado francés, es otra medida de dureza del agua. Y ahora vamos a ver el análisis de red de mi ciudad, donde podéis ver la dureza del agua es de 38 grados franceses, por lo que si volvemos a la diapositiva de antes, tendríamos que el agua de mi ciudad estaría en dura, sería un agua dura. Es un agua bastante complicada para elaborar, pero bueno, tratándola pues se pueden elaborar cualquier estilo de cerveza en realidad. Y luego un concepto muy importante a la hora de elaborar cerveza es el de la alcalinidad residual. ¿Qué es la alcalinidad residual? Pues la alcalinidad residual de los bicarbonatos que tenemos en nuestro análisis del agua, la parte que se compone de calcio y de magnesio, va a reaccionar con los fosfatos de la malta en el macerado. Con esta reacción, por cada 3 partes y media de iones de calcio que reaccionen con los fosfatos, va a bajar un punto de alcalinidad. Y con el magnesio, pues por cada 7 partes de magnesio va a bajar un punto la alcalinidad. Esto es importante porque la alcalinidad residual que tenga nuestra agua, antes de tratarla, porque tradicionalmente los estilos de cerveza surgen un poco al elaborar con el agua que se tenía en cada ciudad, entonces el tipo de agua que tenían antes determinaba el tipo de cerveza que podían hacer, porque antes no conocían los análisis del agua y todo era ensayo-error. Normalmente, si tenemos un agua con una alcalinidad residual baja, va a ser ideal para elaborar cervezas claras. Y si tenemos un agua con una alcalinidad residual alta, pues vamos a elaborar cervezas oscuras principalmente. ¿Por qué? Porque la utilización de maltas oscuras contribuye a bajar el pH. Y como vemos, el pH del macerado tiene que estar entre 5,2 y 5,6. Cuando mezclamos el agua con la malta, si el pH está muy alto, pues utilizaremos algún tipo de ácido o alguna sal, como sulfato de calcio o de magnesio. En principio magnesio no, por el sabor que aporta, pero ya veremos esto más tarde. Pero en principio sulfato de calcio o de magnesio nos va a ayudar a bajar el pH. Y si está demasiado bajo el pH, si lo tenemos por debajo de 5, pues vamos a subirlo suelo usar bicarbonato sódico. Hay que tener en cuenta también que si estamos añadiendo bicarbonato sódico a nuestro macerado para subir el pH, estamos añadiendo también sodio, por lo que habrá que tener cuidado de no pasarnos. Si nuestra agua ya tiene un porcentaje de sodio, le estamos añadiendo más y bueno, pues al final se puede notar en la cerveza. Pero bueno, esto lo vamos a hablar ahora con el tema de los iones del agua, calcio, magnesio, cloruro, sulfatos y sodio. El calcio es quizás el ion más importante, uno de los más importantes, si no el que más, a la hora de elaborar cerveza, porque se necesita en muchas fases del proceso y favorece muchas fases del proceso. En este caso, en el macerado, el calcio, al tener una cantidad adecuada de calcio, pues favorece la actividad enzimática. En el macerado, lo veremos en el macerado, pero necesitamos que actúen enzimas.
Una enzima es una proteína que favorece que se lleve a cabo una reacción química, en este caso la transformación de los almidones en azúcares fermentables. El tener una cantidad adecuada de calcio va a favorecer que las enzimas actúen bien y tengamos una conversión adecuada. Luego también en fermentación nos ayuda el calcio, ayuda a las levaduras a tener una fermentación sana, es uno de los nutrientes que necesita la levadura. El tener una cantidad adecuada de calcio pues nos va a ayudar en la fermentación. En cocción también nos va a ayudar tener una cantidad adecuada de calcio. Muchas veces se le añade hasta calcio al propio hervido para favorecer la coagulación de las proteínas. Una cantidad adecuada de calcio, aparte de también nos ayuda a regular el pH un poco, porque si está un poco alto, pero nos ayuda a que las proteínas en el hervido se coagulen y precipiten mejor. En fermentación también pues nos ayuda a que las levaduras floculen mejor. Las levaduras, en vez de quedarse en suspensión tanto tiempo, con una cantidad adecuada de calcio, se precipitan más fácilmente cuando una vez han terminado su trabajo. ¿Qué cantidad de calcio necesitamos en una elaboración de cerveza? Muchas veces no es necesario añadir calcio, porque el calcio ya se encuentra en el agua en forma de sulfato o cloruro, y también la malta también aporta su parte de calcio. Entonces tenemos que controlar la cantidad de calcio que tenemos. En una elaboración tiene que estar entre 50 y 150 partes por millón. Partes por millón es igual a miligramos por litro, por si no lo he explicado antes, es lo mismo, lo podéis encontrar indistintamente, miligramos por litro, partes por millón. Con el calcio hay que controlarlo, porque si ya tenemos calcio en el agua, también el calcio de la malta, y le añadimos más calcio, si nos pasamos y tenemos más de 250 partes por millón de calcio final en la cerveza, pues la levadura puede tener problemas en la fermentación. Puede tardar en flocular, algún problema a la hora de reproducirse o de una fermentación más lenta. Entonces es muy importante dar con la cantidad de calcio exacta y controlar la cantidad de calcio. El calcio es imprescindible, pero no tenemos que pasarnos, hay que controlarlo muy bien. Luego el magnesio, normalmente no hace falta añadir magnesio porque ya la malta hace el aporte de magnesio que necesita el proceso de tanto el macerado como la levadura. Aportan esos minerales y no suele hacer falta añadir magnesio. Además, si ya nos pasamos, como veis, en valores superiores a 125 partes por millón, pues puede tener efectos laxantes. Por eso hay que vigilar en nuestro análisis, una de las cosas, que no sea muy alta en magnesio nuestra agua. Porque aunque nuestro estómago esté acostumbrado a un agua alta en magnesio, a otras personas les puede sentar mal. Así que es una de las cosas que hay que vigilar. Normalmente las aguas no suelen ser altas en magnesio, pero puede darse el caso. Luego los sulfatos. Los sulfatos, hemos hablado de sulfato de calcio, sulfato de magnesio. Los sulfatos, pues es la forma en la que se suele añadir el calcio, tanto sulfato como cloruro. Sulfato de calcio, cloruro de calcio, ahora lo explicaremos para qué sirve cada uno. Los sulfatos, en concreto, pues ayudan a enfatizar el amargor del lúpulo. Pero en concentraciones superiores a 250 partes por millón, pues pueden producir problemas de estómago. Esto según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Luego nosotros podemos vivir en una ciudad con un agua muy alta en sulfatos y estar acostumbrados a tener un agua alta en sulfatos, por lo que no nos provocaría ningún tipo de malestar estomacal porque estamos acostumbrados. Si tenemos una cantidad de sulfatos superiores a 400 partes por millón, tenemos que llevar cuidado, sobre todo a la hora de elaborar cervezas lupuladas, ya que esta cantidad de sulfatos nos va a enfatizar tanto el amargor del lúpulo que lo va a hacer hasta desagradable. Entonces, ¿qué podemos hacer si nuestra agua es alta de sulfatos de esta forma? Pues lo que podemos hacer es, primero, utilizar variedades de lúpulo bajas en coagulona, que es veremos luego, pero de las sustancias amargantes del lúpulo es una de las que causa un amargor más áspero, que se enfatiza mucho al combinarse con una cantidad alta de sulfatos. Y luego siempre tratar de llevar el pH de ebullición en cocción de cerveza a 5,1 5,2. Luego tenemos los cloruros. Los cloruros también son muy importantes, y si los sulfatos nos acentúan el perfil lupulado de una cerveza, pues los cloruros hacen lo propio con la malta. En cantidades no superiores a 150 partes por millón, pues van a ayudar a redondear el sabor de nuestra cerveza, a enfatizar el sabor maltoso, y si nos pasamos y tenemos de más, pues lo mismo, tendremos problemas en fermentación, problemas de floculación, problemas de turbidez, por lo que hay que llevar cuidado, porque normalmente añadiremos cloruro de calcio.
Entonces volvemos al mismo tema de antes. Si tenemos el calcio alto, pues la levadura tendrá problemas. En cuanto al sodio, cloruro sódico es sal. La sal de mesa de toda la vida es cloruro sódico. El sodio, en cantidades no superiores a 50 partes por millón, pues ayuda a enfatizar también el dulzor de la malta. Si nos pasamos, el umbral de percepción del sodio para el ser humano es 60 partes por millón. A partir de ahí empezaremos a notar la cerveza ligeramente salada, a partir de 60 partes por millón. Entonces, un poco de sodio no está mal en la cerveza, ayuda a redondear el sabor. También la cantidad de cloruros, si tenemos cloruro sódico, cloruro de calcio, hay que tener en cuenta esto para la suma de cloruros totales. Lo que he dicho antes depende, tenemos sulfato de calcio, cloruro de magnesio, hay varios cloruros y varios tipos de sulfato que pueden estar presentes. Entonces, cada vez que añadamos alguno de estos, pues tenemos que tener en cuenta qué cantidad estamos añadiendo para el cómputo total. Y luego, pues es importante, hemos dicho que los cloruros enfatizan el sabor maltoso de una cerveza y los sulfatos el amargor del lúpulo. Pues el ratio cloruro-sulfatos va a determinar el perfil de nuestra cerveza. Si, digamos, de la parte de calcio que necesita la cerveza, una parte es de cloruros y otra de sulfatos, pues puede haber o más sulfatos o más cloruros o una cantidad equilibrada. Si tenemos más cloruros, pues destacará el perfil de la malta sobre el del lúpulo. Si tenemos más sulfatos, pues destacará el perfil del lúpulo sobre el de la malta. Y si tenemos cantidades iguales, pues tendremos una cerveza con un perfil equilibrado entre lúpulo y malta. Luego, bueno, el agua de red, pues tenemos que tratarla, porque la mayoría de agua de red viene con cloro. El cloro es un desinfectante, es lo que se le pone en las compañías de agua a la hora de tratar el agua. Sin cloro, pues el cloro ha salvado millones de vidas. Sin cloro, pues tendríamos cólera, tendríamos tifus, tendríamos muchas enfermedades que se transmiten por el agua. El cloro es un desinfectante magnífico, pero es un desinfectante que sabe muy mal y que aporta un sabor malo al agua. Y que cuando utilizamos un agua sin declorar para elaborar cerveza, este sabor, estas moléculas de cloro o iones de cloro se combinan con la malta y ya no hay forma de quitárselos de en medio. Por mucho que hirvamos luego, que tratemos el agua, a la cerveza ya no podemos hacerle nada para quitarle el sabor a cloro una vez hemos utilizado un agua de alta cloración para elaborar la cerveza. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el cloro de nuestra agua? Pues lo más fácil, y sobre todo cuando estamos en casa y tenemos pocos medios, lo que hacemos es dejar el agua 24 horas. Dejando el agua 24 horas, el cloro se evapora y prácticamente todo el cloro se va a evaporar. Ese agua ya está desinfectada porque viene de red con el cloro normalmente. Y al dejarla 24 horas ese cloro se va a evaporar y nos va a quedar un agua sin cloro. Si tenemos más prisa, no podemos esperar 24 horas para elaborar cerveza, lo que podemos hacer es hervir el agua. Al hervir el agua también se evapora el cloro y además el hervir el agua nos bajará el pH del agua, porque bueno, se precipitan carbonatos con el hervido y baja el pH del agua. También otra opción es añadir metabisulfito de sodio o de potasio. Añadiendo metabisulfito, la reacción con el cloro es casi inmediata y el cloro se evapora instantáneamente. Pero si tenemos sulfitos, nos quedan sulfitos en el agua, el sulfito es un conservante. Si tenemos una cantidad alta de sulfitos en la cerveza final, la levadura puede tener problemas para fermentar si es una cantidad muy alta de sulfitos, y si pasa de 10 partes por millón, tenemos que declararla en el etiquetado. ¿No habéis visto que la mayoría de vinos contiene sulfitos? Pues porque usan el metabisulfito como antioxidante, como conservante y como desinfectante. Pero si pasa de cierta cantidad, 10 partes por millón normalmente, según la legislación europea, pues hay que declararlo. Pero eso sí, la reacción es instantánea y aparte luego se degrada. Hay también tiras para saber si la cantidad de sulfitos que tenemos en la cerveza final y luego se degrada y pasa a ser un sulfato, por lo que el residuo que deja es bastante seguro. No suele dar problemas de ningún tipo el uso de sulfito para eliminar el cloro del agua. Los mejores métodos también para eliminar el cloro son los filtros de carbón activo. El agua, al pasar por los filtros de carbón activo, pues entra por un sitio con cloro y sale por el otro sin cloro.
Así de sencillo. Es uno de los métodos más fáciles y efectivos y económicos. Luego otro sería el ozono. Poner un agua clorada a ozono. El ozono es un gas oxidante, pues el ozono ataca al cloro y deshace el cloro también. Es un método de quitar el cloro. Eso sí, luego tenemos un agua saturada con ozono que hay que esperar a que se degrade el ozono antes de usarla para elaborar cerveza, o nos cargaremos nuestra cerveza. Y luego los rayos UVA. Los rayos UVA son otro método, pasando el agua por una luz de rayos UVA, exponiendo el agua a rayos UVA, pues también se elimina el cloro. Normalmente ahora hay muchos tipos de tratamiento que combinan pues rayos UVA y ozono para desinfectar y para quitar el cloro. Y bueno, el más común de todos para quitar el cloro es el filtro de carbón activo. El filtro de carbón activo está muy bien, no solo porque quita el cloro, sino porque también quita metales pesados, pesticidas del agua y olores y sabores extraños también los quita. Entonces está muy bien, solo que hay que darle un mantenimiento adecuado a los filtros en función de lo clorada que esté nuestra agua, de las partes de cloro residual que tenga, pues tendremos que cambiarlos con más o con mayor o menor frecuencia. Y luego en los filtros de osmosis inversa, no sé si habéis oído hablar de ellos, imagino que sí, son la primera etapa del filtro. Cuando hablamos de osmosis inversa, la osmosis inversa es un proceso en el cual se fuerza el agua a pasar a través de una membrana, y esa membrana, digamos que al salir de esa membrana con presión, se fuerza el agua a pasar por ahí, y cuando sale al otro lado pues es un agua limpia, es un agua prácticamente pura y con muy pocos iones. Entonces es un agua que viene ideal para elaborar cervezas muy claras. Y en los filtros de osmosis inversa suelen ser de 5 etapas, y la primera de esas etapas suele ser un filtro de sedimentos, porque viene el agua de red, pues a veces con alguna piedrecita, algún mineral coagulado. Pues el filtro de sedimentos nos quita que esos minerales, esas piedrecitas que vienen con el agua de red, a veces lleguen al filtro. Y luego la segunda etapa suele ser un filtro de carbón activo, o dos en línea, uno detrás de otro, o 3, o los que hagan falta según el flujo de nuestra agua de red. En realidad, según la velocidad a la que pase el agua por el filtro, necesitaremos más o menos filtros de carbón activo para quitarle el cloro, olores, sabores no deseados, pesticidas, etcétera, lo que hemos hablado antes. Y luego ya se fuerza el agua a pasar por la membrana. Y cuando sale al otro lado de la membrana tenemos un agua pura, probablemente tenga un pH un poco más bajo de 7, y esa agua es ideal para elaborar la cerveza que queramos, porque en función de que elaboremos una cerveza oscura, una cerveza clara, ya vamos a poder añadirle todo tipo de sales que queramos para hacer un agua medida para la cerveza que vayamos a hacer. Así es como trabajan la mayoría de cerveceras hoy en día. Y aquí tenéis a la derecha en pequeñito un equipo de osmosis que sería casero, o para una fábrica de cerveza pequeñita se podría utilizar también, ya que produce unos 200 litros al día más o menos, una membrana de 50 galones, también las hay de 75 para este tipo de equipos, para producir un poco más. Normalmente los mejores equipos de osmosis tienen un rechazo del agua, porque claro, cuando empujamos el agua, forzamos el agua a pasar a través de una membrana muy finita, se rechaza agua, no todo se filtra ni queda el residuo ahí, una parte del residuo se va con el agua rechazada. Los mejores filtros, por cada litro de agua de osmosis que producen, pues rechazan otro. Eso está muy bien. Luego pues la mayoría tienen de 3 a 5, cada litro de agua de osmotizada que se produce pues cuesta unos 5 litros de agua rechazada. Ese agua, si tenemos una fábrica, la podemos gastar para limpieza o para otras cosas. Y luego aquí a la izquierda tenéis un equipo de osmosis que sería algo industrial, algo que tendría una fábrica pues grande, una fábrica de tamaño mediano grande. Y claro, cuando se tiene que tratar miles y miles de litros de agua de osmosis, necesitamos algo grande. Estos filtros pues requieren un mantenimiento grande también, y hay que estar revisándolos con frecuencia. Y luego por último tenemos esta tabla que viene un poco a resumir lo que os había dicho antes, de que los estilos de cerveza han surgido históricamente con cada ubicación.
las ciudades cerveceras famosas, los centros famosos de cerveceros, han hecho cada una de estas ciudades su estilo de cerveza en función al agua que tenían, y todo a base de ensayo-error. Pues en Dublín, la cuna de las Stout, pues tendrá sus discusiones con Inglaterra respecto a esto, pero como tienen un agua dura, como veis, como una alcalinidad residual de 170, una alcalinidad residual alta, pues hicieron una cerveza negra, porque las maltas oscuras ayudan a bajar el pH, por lo tanto reducen también la alcalinidad residual, no por la reacción de calcio o magnesio con los fosfatos, sino por otro tipo de reacción, pero las maltas oscuras también bajan el pH del macerado y producen una cerveza de calidad, pero oscuras. Así pasa un poco con todo. Si veis el agua de Pilsen, que es otra de las aguas icónicas, pues tiene una alcalinidad residual de 5, es muy bajita. ¿Por qué es famosa Pilsen? Pues por sus cervezas lager claras y cristalinas. Luego Burton, en Inglaterra, es otro caso muy particular. Pese a que tiene una cantidad alta de bicarbonato, si lo comparamos con Pilsen, tiene muchos sulfatos, pero como tiene el calcio y el magnesio también alto, pues reacciona con los bicarbonatos, lo que hemos hablado antes de alcalinidad residual. Total, que la alcalinidad residual que tiene es baja y puede elaborar unas excelentes cervezas claras también. Así que, como podéis ver, en función de la alcalinidad residual que tiene una de estas ciudades, pues así se definió su estilo de cerveza. Alcalinidad residual baja, cerveza clara; alcalinidad residual alta, cerveza oscura; alcalinidad residual intermedia, pues cerveza tostada. Esto ahora mismo, pues ya con los sistemas de osmosis moderna que tenemos un lienzo en blanco para poder hacer el agua que queramos y poder emular estos estilos de cerveza históricos de cualquiera de estas ciudades, o jugar con nuestra agua para elaborar un estilo de cerveza propio, que tenga un perfil propio y peculiar. Las posibilidades que nos da la osmosis a la hora de elaborar cerveza son infinitas, aunque para mí lo bonito es que cada uno trabaje con el agua que tiene en su ciudad. Pero evidentemente, si uno tiene un agua cargada de hierro, pues el hierro es una de las cosas más desagradables en cerveza. Va a necesitar osmotizar el agua y tratarla para poder elaborar cerveza en condiciones. Si no, por mucho que sea el agua autóctona y elabore con ese agua y tenga un perfil muy peculiar, va a ser un perfil desagradable. Por lo que dentro de las posibilidades, si tenemos un agua bastante estable en el tiempo, que los análisis suelen ser bastante parecidos, pues sí que podemos aprender a trabajar con el agua de nuestra ciudad. Pero incluso en Barton actualmente, pese a tener el agua peculiar de Barton, la osmotizan, la tratan para luego burtonizarla y añadirle pues la misma cantidad de sulfatos, etcétera, para tener un agua constante e igual todo el año. Así que bueno, si tenemos la suerte de tener un agua más o menos constante, pues podemos jugar con elaborar cerveza con nuestra agua sin tratarla mucho. Si no, pues lo ideal es tener una osmosis o un agua embotellada de la que sepamos el análisis para saber dónde tenemos que poner y quitar dentro de nuestras posibilidades para elaborar un estilo de cerveza u otro. Así que nada, muchas gracias por escucharme y vamos con el siguiente vídeo.